Bienvenidos a la comunidad esotérica, un podcast destinado para el estudio, para la práctica del esoterismo, del ocultismo, de diferentes filosofías y religiones. Soy Michelle y este es el podcast número 4 en donde tengo el agrado y la alegría de presentar a Sebastián Iglesias. En el podcast, justamente número 4, si hago memoria en la carta del tarot, es el emperador, que justamente Sebastián es psicólogo, astrólogo y estudiante de teosofía, que nos va a llevar por el camino también de poder estructurar a través de sus estudios y también de sus prácticas, poder entender la psicología humana a partir del cosmos y cómo esto se une. Sebastián es presidente de una de las ramas de la Sociedad Teosófica que se llama Síntesis. De hecho, yo lo conozco aproximadamente hace un año de manera virtual, en donde comencé los estudios de la teosofía y también de otras personas que dejaron grandes enseñanzas para poder aprender a tener una cosmovisión diferente de la vida, del mundo, de lo que nosotros hacemos acá en este planeta y cómo también ir puliendo aquellas cosas que de pronto son limitaciones para el cotidiano y para la vida. Sebastián, te agradezco muchísimo por participar en esta comunidad, bueno, darte la bienvenida y que nos cuentes en estos momentos qué estás haciendo de tu vida, cómo va también Síntesis, el grupo, e invitar a todas las personas que quieran participar porque es un espacio muy lindo que se da de manera virtual. Así que bueno, Sebastián, bienvenido y bueno, contanos y si querés también dejar las redes sociales para que las personas entren en contacto. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Nosotros somos un grupo de estudio y de servicio vinculado a la Sociedad Teosófica. Nuestro nombre, como bien dijiste, se llama Síntesis, que tiene que ver con esa visión asociada a las energías de Acuario, ¿no? Esa visión de síntesis, de unificación, de reconocer la base común de la vida y en ese reconocimiento de esa unidad, entender la diversidad como esa expresión de la belleza de la unidad subyacente. Entonces desde ahí nos inspiramos en el nombre y vinculado entonces a estas energías acuarianas es que estamos trabajando de manera grupal a través del servicio, el estudio y la meditación. Y todo lo, ahora con las energías de Aries, todos los días, de lunes a viernes, vamos a tener reuniones por Zoom, en donde se estudian distintos textos, distintos temas vinculados al esoterismo, a la espiritualidad, que son de participación libre y gratuita. Y de los viernes, además de hacerlo por Zoom, lo hacemos de manera presencial en una biblioteca en el barrio de Caballito, en Capital Federal de Argentina. Así que bueno, eso es un poco de las actividades que hacemos en el grupo, donde yo en este momento soy, como bien dijiste, es el presidente. Y por otro lado, en lo personal, hace varios años que investigo estos temas. Desde chiquito me gustaron. O sea, tengo el signo, el sol en Escorpio, así que un poco lo oculto, lo esotérico, lo que no se ve es lo que siempre me llamó la atención desde pequeño. Y fui recorriendo distintos caminos hasta llegar a estudiar psicología, como comentaste, es astrología, la parte de la geometría sagrada también me interesa, cábala, esoterismo, el estudio de las distintas religiones y ciencias de manera comparada, que es un poco uno de los principios o objetivos de la Sociedad Teosófica, y participando no solo en la Sociedad Teosófica, que es una institución que agrupa este ideal de fraternidad y de estudio de religiones y ciencias de manera comparada, sino en otras organizaciones afines, como la World atrás o la Escuela Arcana. Así que bueno, mi recorrido es de años de estudio, de participación y de comunicación también de la enseñanza. Bueno, la verdad que es siempre muy interesante, Sebastián, escucharte en cada clase. Invito a todas las personas que tengan curiosidad de saber de qué se trata el esoterismo, el estudio de diferentes religiones, como vos decís, comparadas, que es lo que se hace dentro de la teosofía también, poder estudiar diferentes religiones y cómo el ser humano en cada época se ha ido transformando para tener una visión mucho más amplia
de nuestra existencia, no solamente como seres humanos, sino a través de la vida misma, de la esencia de la vida. Sebastián, entonces como para arrancar ya, meternos de lleno entre la psicología y la astrología y todo aquello también que vos quieras aportar. Primero, ¿qué se estudia la astrología para aquellas personas que es el primer ingreso, digamos, con el mundo astrológico? ¿Qué estudia? Y si para vos, claramente, si está considerado como una ciencia, porque en épocas antiguas era estudiado como astronomía, luego con el tiempo se dividió. Entonces, que nos hagas como una introducción a qué se dedica a estudiar la astrología. La astrología es la ciencia de la luz, así que esa sería como la definición más lineal, pero que es súper profunda a la vez, porque todo es energía, todo es, en alguna medida es una expresión de la luz. Y es la llave, se nos cuenta, a más importante de las distintas claves que hay, a la sabiduría. Entonces, antiguamente, como dijiste, la astrología, la astronomía y un montón de otras corrientes de estudio, de investigación humana iban asociadas. El médico, el arquitecto estudiaba astrología porque no podía separar lo terrestre de lo cósmico, ¿no? Entonces la astrología es la ciencia de las relaciones, nos permite entender las energías presentes, los climas que se van sucediendo a lo largo del tiempo, teniendo como base el cambio y la sucesión de los ciclos. Entonces, el estudio de los movimientos de los astros y su impacto en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en el planeta entero, es una herramienta fundamental para el autoconocimiento. En esoterismo se toma a la astrología como el ojo de la sabiduría y se lo utiliza no tanto como un camino de predicción o para anticipar a manera de querer saber de manera determinista el futuro, sino como una herramienta para, como dije, el autoconocimiento y el alineamiento entre el microcosmos que somos y el macrocosmos. Y en ese alineamiento, en esa ley de correspondencia que también alude el hermetismo, generar la conexión, la armónica conexión. Entonces, en la medida que nosotros, teniendo por ejemplo la astrología como herramienta, nos conectamos, nos alineamos con la vida mayor, el orden acontece, ¿no? Y el fluir de las energías se da de manera armoniosa. Como todavía nos sentimos separados, eso es un poco la sensación que tenemos, en donde prevalece la conciencia localizada o el ego, que se autopercibe como distanciado de los demás en esa división, se genera el conflicto, ¿no? Las tensiones, las barreras que se erigen generan luchas, carencias estructurales a partir de las cuales queremos llenar con infinidad de deseos. Pero si en la medida que nosotros empezamos a dar cuenta de esta energía, de esta vida que es riquísima en matices y en variedad, que es una, y la astrología entonces nos lleva a empezar a dar cuenta de esto y cómo funciona estos movimientos, este mecanismo inteligente, podemos comenzar a saltar esas barreras, a romper esas distancias y a que el pequeño yo se empieza a vincular de una manera mucho más profunda con la totalidad y reconocer esa esencia compartida que es la base de la espiritualidad, ¿no? Y el verdadero autoconocimiento. Entonces la herramienta, una de las herramientas fundamentales para vincularnos con el universo y para reconocernos entonces a nosotros mismos, como hecho imagen y semejanza, cual microcosmos, es la astrología. ¿Es para vos entonces una de las ciencias más importantes, la astrología, Sebastián, que con el tiempo se la ha desprestigiado, se la ha llevado, digamos, también a otros, como a otras cuestiones más banales del ser humano, a las predicciones, como vos decís, diferente a lo que eran en tiempos antiguos, en donde la antigüedad se estudiaba la astrología, aparte
más allá, como vos dijiste, de cuestiones fisiológicas y biológicas, también para saber las épocas de cultivo, para cuándo realizar algún ritual, para invocar alguna deidad con respecto a algo que esa cultura prehispánica, precolombina, debería hacer para poder llevar algo que quisieran adelante como comunidad. Sí, como te dije, la astrología es la ciencia más profunda, si se quiere, vinculada al esoterismo, y desde ahí entonces se emplea o se empleó en congruencia con la arquitectura, con la medicina, con las distintas disciplinas humanas. Entonces es fundamental tener en cuenta esta conexión entre el micro y macrocosmos, y la astrología es esa herramienta que nos permite profundizar en esta relación tan intensa que nos propone la vida, de la parte con el todo. Y desde tu perspectiva, ¿cuál es la visión de que esto se fue con los miles de años, se fue como desvirtuando digamos, la importancia de la sabiduría, de la astrología para el humano? Todos son ciclos y cada cosa tiene su razón de ser y el aprendizaje. Hay momentos donde el progreso tiene una mirada más inclusiva, sintética, que es por eso no se llama nuestro grupo síntesis, porque creo que la era de Acuario propone eso. Y otros momentos en donde se cae tanto en la parte, en el análisis, que se pierde un poco la esencia de las cosas y se tergiversan. Y en Kali Yuga, es decir, en la era de la ignorancia, bueno, muchas cosas pierden su razón y quedamos confundidos. Entonces, creo que en esta nueva era que estamos arrancando en Acuario, la astrología va a volver a ser reconocida como en el remoto pasado fue la madre, si se quiere, de las ciencias, o las que incluía todas las ciencias, o una parte muy importante en el conocimiento propio y en la conexión del micro y el macrocosmos, ¿no? De uno con la totalidad. Esto que vos decís del micro y el macrocosmos, que nosotros venimos a representar, aquella parte del macrocosmos, ¿cómo empezamos a tener dimensión de que los planetas influyen, y bueno, y las constelaciones también, influyen en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestras conductas, hábitos que nosotros tengamos a diario? ¿Cómo empieza a influir todo esto cósmico de pronto en una persona? Los planetas son principios y digamos que el cuerpo planetario es su exteriorización concreta, pero son la encarnación de principios, principios cósmicos que tienen su correspondencia solar y encuentran también su anclaje planetario. Lo mismo las constelaciones. Y en este mar de energía, de información, hay una inteligencia que interpenetra todo y se expresa a través de estos principios. Y estos principios, siempre en continuo movimiento y evolución, van marcando, no solo para la humanidad, sino para todo el planeta, y esto lo podemos, por ley de correspondencia, trasladar posiblemente a otros planetas o a otras humanidades en otros planetas o a otras evoluciones o seres que evolucionan en otros planetas o en otras partes del sistema, como un intercambio de energía y de información propios para que la causa que da origen al universo se desenvuelva y cumpla su propósito. Entonces estas energías que se complementan y trabajan de manera mancomunada encuentran su anclaje no solo en el ser humano, sino en todos los reinos de la naturaleza. Y hay, por ejemplo, en el reino mineral, algunas podemos encontrar algunos minerales asociados a un principio planetario más que a otro, por ejemplo el plomo con Saturno, lo vemos también en el reino vegetal, la rosa vinculada a las energías de Venus, el ser humano también según su carta natal, en esa encarnación puede tener algunas energías más propicias, más naturales para él que otras, aunque tenemos siempre todas las energías
y no carecemos de ninguna, pero tal vez nos identificamos en tiempo y espacio con algunas más que con otras, y nuestro desafío en la encarnación entonces será incorporar todas las energías de la carta natal sin que queden núcleos separados, y eso es entonces esa integración o síntesis que tenemos que hacer también como seres humanos, para a su vez, en la medida que hacemos esto, integrarnos con los otros reinos de la naturaleza, que somos todos partes de una misma vida, y entrar entonces en esa correspondencia, en esa fractalidad con la vida mayor, en donde la astrología es la herramienta que nos sirve para hacer todo esto. Entonces la astrología no queda solamente a nivel de observar el movimiento de los astros y ver cuáles son los tiempos, los climas, las vibras, las energías, las cualidades de esas energías que van aconteciendo, sino y entender que hay ciclos dentro de ciclos y en ese juego maravilloso se pierde ya la mente con la riqueza que todo el tiempo nos propone, sino que involucra ese conocimiento astrológico, la ciencia del sonido, la ciencia del color, la geometría. Entonces, como que todo va de la mano para este proceso de autoconocimiento. Y no es algo, la astrología solamente que nos viene a mostrar lo que nos puede llegar a pasar o no. Eso es una limitación de la astrología. Entonces yo creo que astrología, yoga, espiritualidad son, digamos, caras de una misma expresión que, visto desde puntos de vista complementarios, ¿no? Entonces el yoga está incluida, que es la ciencia de la unión, está incluida la astrología como esa herramienta fundamental para el autoconocimiento y la conexión con lo superior. La espiritualidad y el yoga son sinónimos, entonces cuando hablamos de astrología, estamos hablando de todo eso. La psicología es una también se tiene que nutrir de la astrología para un mejor proceso de autoconocimiento, para ver cuáles son los patrones inconscientes que tenemos de manera más clara, sin tanto análisis, de manera mucho más rápida podemos detectar los mecanismos lunares, por ejemplo, que tienen que ver con lo inconsciente, con los programas subyacentes, a los que repetimos sin darnos cuenta y nos condicionan, porque no son por eso mismo, el no de ser conscientes, nos llevan a reacciones y a caer en las cadenas de acción-reacción sin darnos cuenta muchas veces del aprendizaje que eso nos trae, y por eso repetimos pruebas, repetimos sucesos con caras diferentes, pero basados en una misma prueba que todavía no se superó. Entonces yo veo la astrología como una herramienta fundamental en el autoconocimiento y en la espiritualidad. Perfecto. Y esto que vos decías de asociar la astrología y tenerla en cuenta para cualquier situación que el ser humano tenga que pasar, ya sea en una terapia con un psicólogo o también predispone a la, digamos, a la medicina que tenga que ver con respecto al metabolismo de la persona. Todas estas energías cósmicas, como vos decías, repercuten no solamente en el ser humano, sino en la vida misma de todo el sistema solar. Tener en cuenta que la salud está relacionada entonces íntimamente con todo lo que sucede a nivel planetario y a nivel de las constelaciones también del zodíaco. Y también para preguntarte, vos en tus sesiones con las personas que van a consultar y a tomar, sí, alguna sesión con vos, ¿tomás en cuenta, por ejemplo, la carta natal, el horario y el día y el mes en que nació, para poder ver por dónde hacer un análisis más profundo y mostrarle a la persona cuál es el camino o el recorrido que tiene en este plano, que es superar, trascender y también de pronto ver aquellas cualidades que no está notando? Sí, tal cual, o sea, yo como profesional utilizo la carta natal como un medio que me brinda mucha información. Sobre todo, como dije antes, el mecanismo lunar, en donde están los programas, las tendencias adquiridas en la infancia, lo heredado de la familia, de la madre, los lugares de seguridad. Entonces es información fundamental para que la persona pueda empezarla a captar y hacerse cargo de cómo esas energías, sin que se dé cuenta, generalmente condicionan su vida a la repetición. Entonces, la astrología en
el aspecto terapéutico, psicológico, es una herramienta fundamental. Bueno, Jung la tomaba, tal vez no, hoy no se estudia todavía en la Facultad de Psicología, pero yo les recomiendo a todos los psicólogos estudiar astrología porque van a tener acceso a mucha más información y, va a dar una visión mucho más amplia de lo que, de la persona, ¿no? Y del contexto de la persona. Sí, Así que creo que es eso que vos fundamental. decís, bueno, a mí me pasó de empezar a ver mi carta astrológica y poder también entender y asociar y también ver, porque una cosa es cuando uno lo tiene como de manera inconsciente y no se da cuenta, no lo tiene presente, a cuando de pronto una persona te lee tu carta y te muestra aquellas situaciones en las que no sos consciente. Para, para saber un poco a nivel planetario, ¿cuáles son las energías que empiezan a influir? Como vos dijiste, la luna representa aquella parte que tiene que ver más con lo inconsciente, tal vez con otros aspectos que nos puedas orientar, el sol y aquellos planetas también que empiezan a transmitir esas energías que a la psique, a la parte de nuestro inconsciente, se va. A ver, nosotros somos un microcosmos, es decir, lo que está arriba está en nosotros y los principios planetarios que se mueven en el sistema encuentran en nosotros su réplica. La carta natal es el mandala en el momento en que nacimos, o sea, que vinimos a esta encarnación, en cómo estaba el cielo en ese momento, y las energías principales a partir de las cuales se va a desarrollar la vida. Entonces, hay ciclos dentro de ciclos a lo largo de la encarnación. En ese contexto, la primera infancia está más vinculada con la luna, como decimos, con el mecanismo lunar, porque no es tan consciente, por eso lo llamamos mecanismo. Como se incorporó en los primeros años de vida y lo que hasta los 7 años se dice que no tenemos eh, la conciencia, un poco más adelante incluso también, pero no tenemos la autoconciencia definida y la mente está más como un estado de hipnosis, semejante a la hipnosis. Entonces, lo que vivimos y cómo lo interpretamos, que mucho tiene que ver la influencia de los padres y el medio en eso, se acopia a modo de programa en el inconsciente y encuentra reproducción, ¿no? Entonces, los mecanismos de seguridad van a tener que ver con la casa 4 que es la casa vinculada a la luna, en el lugar donde esté la luna, las conexiones que tiene la luna o los aspectos que hace con otros planetas. Y ahí nos va a dar una idea de los programas, de los modos de reaccionar que se fueron grabando al nativo de esa carta en función de su proceso evolutivo. No de casualidad se nació en ese momento, en ese día, hay un plan del alma, está también la ley del karma en relación a todo esto. Y además las energías no juegan para todos los mismos, o sea, una misma energía puede expresarse en distintos niveles. Entonces tiene que ver también con la evolución que esa conciencia tenga ya a lo largo de su desarrollo, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir de esto? Entonces una misma energía puede expresarse en distintas dimensiones. Yo nunca me voy a olvidar del ejemplo que dieron, por ejemplo, con el signo de Tauro. El signo de Tauro en su nivel inferior, el arquetipo, ¿no? Como para entenderlo mejor a lo que estamos hablando cuando hablamos de la energía de Tauro. A nivel inferior, reitero, es la prostituta, ¿no? Aquella que está pegada a la materia, a la sensualidad, al sexo como un medio para alcanzar el medio de vida, ¿no? Como un medio de vida. Entonces, ese tipo inferior sería la energía de Tauro. Pero en su nivel superior tenemos al Buda, aquel que ilumina la materia. Y en el medio estamos todos nosotros en distintas escalas. Entonces hay que ver, una de las cosas por eso el intercambio con la persona es fundamental y no es solo quedarse con el mandala, cómo juegan esas energías, cómo jugaron esas energías en nuestro pasado y cómo van entonces a jugar o desde dónde van a jugar esas energías en nuestro presente y eventualmente así se puede proyectar alguna cuestión de futuro, no como un, como algo como una predicción, sino como una herramienta para el desenvolvimiento de las potencialidades, ¿no? Y entonces salir, si se quiere, de los chakras inferiores, de los 3 centros inferiores vinculados a los instintos, a los deseos, a la mente concreta, analítica, para entrar en los centros superiores, en los 4 centros angélicos,
y no entonces estar determinado por las estrellas, sino utilizar las energías de las estrellas, planetas, constelaciones, quiero decir con estrellas, a nuestro favor en función de los climas que los ciclos van proponiendo. Cuanto más fácil es determinar lo que va a venir en una persona, el futuro que va a tener, significa que esa persona está más en automático y menos consciente es. Cuanto más al despertar y más consciente es, entonces el juego creativo de su carta natal tiene un potencial infinito. No está restringido a patrones, arquetipos tan determinísticos, determinantes. Entonces, en ese contexto, nuestro desafío es usar la astrología como una herramienta de conocimiento para liberarnos de los mecanismos inconscientes, reaccionarios, y poder poner a nuestro servicio y al servicio de la vida una todo el potencial energético que esa carta tiene, eh, que es el desafío del autoconocimiento, ¿no? También. Un poco estaría, si lo vinculamos con la cábala, sería como la rectificación que cada uno tiene que hacer. Y eso está a su vez en relación a la rectificación o el tikkun olam del planeta. Fíjense cómo lo micro y lo macro siempre está asociado. Entonces, cada vez que nosotros mejoramos, desarrollamos cualidades, nos liberamos de vicios y ponemos en carne, es decir, en nuestra vida diaria, las virtudes que tenemos o que empezamos a desarrollar a partir de este autoconocimiento, eh, no solo mejoramos nuestra vida, sino que mejoramos a todo el sistema en el cual estamos incluidos. Y creo que la Bien. astrología entonces es una herramienta fundamental en ese sentido, como vengo diciendo, ¿no? Totalmente. Ahora, vos estabas hablando hoy del karma. Este mapa, ¿no? Con el que nosotros nacemos, como esta impresión planetaria, cósmica que nosotros nacemos, tiene que ver con cómo dejamos la vida anterior cuando desencarnamos de este plano y cuando retomamos a este plano, venimos con esa información que dejamos en algún momento terrenal de esta vida, digo, ¿no? Y por otro lado, bueno, primero eso, preguntarte si la carta natal responde a la vida anterior que tuvimos, si es la impresión de aquello que vivimos. A ver, la carta natal responde a la energía con la que encarnamos en esta vida. Pero la energía con la que encarnamos en esta vida obviamente tiene relación con el desarrollo que venimos teniendo a lo largo de una serie de encarnaciones. Entonces sí tiene un vínculo con el pasado, pero se destaca la importancia de las energías presentes. Perfecto. Se dice que donde está la luna, en la Sí, encarnación anterior estuvo el sol. Y se dice que en el signo donde desencarnamos es en el signo solar donde vamos a volver a encarnar. Entonces, obviamente hay un vínculo entre la carta actual con las encarnaciones pasadas. Y ahí está en juego el karma, ¿no? Entonces, claro, hay un plan, un desarrollo del alma individual que está en relación, y esto siempre tengámoslo presente, a todo el desarrollo del sistema, es decir, de todo el planeta y del sistema solar. Y en cada encarnación le va a corresponder, según esa ley, ese orden cósmico que es el karma, las energías, las situaciones, las experiencias por las cuales tiene que atravesar. Y después cómo las interpreta, cómo las vivencia, va a depender también un poco de su desarrollo pasado y del potencial de que en cada instante tenemos la posibilidad de trascender ese pasado también, no quedarnos condicionados por el pasado solamente. claro, lo que vos decías es, bueno, o las personas tienen la posibilidad de quedarse en esos instintos bajos, en esas energías o en esos arquetipos a nivel muy primitivo o de pronto querer transformarlas a partir de un estudio, de una exploración, de una autoexploración para poder trascender. Entonces, con esta huella que nosotros venimos a encarnar en este plano, no está totalmente determinado, no es determinista, está si se quiere, en el libre albedrío que nosotros hagamos en cómo utilicemos esas energías cósmicas Porque y las llevamos a una octava superior de nuestra vida. tal cual, pues nosotros, como dijimos, que cada energía tiene distintos niveles, distintas expresiones, y di el ejemplo de Tauro, ¿no? En su base inferior Sí, vamos a encontrar el arquetipo de la prostituta, y en el superior el Buda. Podemos entonces expresar esas energías en diferentes dimensiones, con diferentes calidades. Entonces va a depender de nuestro desarrollo en algún sentido, pero también de nuestro libre albedrío de poder trascender incluso la aparente linealidad de ese desarrollo. Lo que quiero decir es que no estamos condicionados claro. por la carta
aunque si no estamos, somos conscientes, sí quedamos condicionados por ello. ¿Se entiende? Perfecto. Eh, con respecto a los planetas, hay planetas que se los llaman planetas también sagrados. Si vos nos podrías mencionar a qué hace respecto a los planetas sagrados y aquellos que todavía no han llegado a ese proceso de ser sagrados. Bueno, ahí entramos en la astrología desde una mirada más esotérica, ¿no? Eso está en los libros del maestro Chualkul, sobre todo, y también lo toma el maestro Kumar, entre otros. Planeta sagrado se le dice a aquel principio planetario cuyo regente o logos alcanzó cierto nivel de evolución o iniciación. Entonces, dentro del sistema solar están los principios planetarios trabajando a través de lo que nosotros llamamos Marte, Júpiter, etcétera, y hay una entidad más evolucionada que el ser humano, pero se dice que en un remoto pasado pasó también por la etapa humana, que se expresa, como lo hacemos nosotros a través del reino humano, en este caso se expresa a través de todo un esquema planetario. Y el planeta físico es un globo de ese esquema. O sea, el esquema planetario es mucho más complejo y más amplio que solamente el planeta físico que hoy captamos con nuestros sentidos. Y hay una entidad a la cual llamamos logos planetario u hombre celestial, lo llama también el maestro Chalcún en sus libros, que se expresa a través de todo ese esquema planetario. Algunos de estas entidades cósmicas o logos planetarios alcanzaron cierto nivel de desarrollo, como dije antes, y entonces cuando esa iniciación es lograda, se lo llama planeta sagrado. Otros todavía están en proceso de conquistar esa evolución. A su vez, todos esos principios planetarios que son la encarnación de estas entidades, en su conjunto son el sistema solar y entonces hay una entidad mayor, a la cual llamamos logo solar o gran hombre celestial, que encarna quiere decir su aspecto físico, porque tiene aspectos sutiles mucho más amplios de lo que podemos imaginar, es todo el sistema solar. Entonces, de la misma manera que nosotros somos una mónada y tenemos distintos cuerpos y el cuerpo físico es la expresión material, bueno, estas entidades, y vamos evolucionando y alcanzando iniciaciones y desarrollos, estas entidades en un nivel superior, pero por analogía la ley de correspondencia siempre nos ayuda en la investigación esotérica, estas entidades, pues, al conquistar cierto nivel evolutivo, se los llama que son sagrados, planetas sagrados. Júpiter se dice que es un planeta sagrado, Mercurio se dice que es un planeta sagrado, la Tierra aún no ha expresado ese nivel, aunque le escuché decir a Vicente Entranglada, un gran esoterista español, que sí adquirió la iniciación, el logos planetario de la Tierra, pero todavía no ha plasmado en su cuerpo físico y a través de los reinos que se expresan en ese cuerpo físico, el nivel de iniciación alcanzado. Se dice que cuando este nivel, esta iniciación esté plasmada a nivel físico, la trama etérica energética del planeta, que es que es sutil, invisible, pero es la base de la contraparte física, va a transformarse en una red de triángulos y no como es ahora, que todavía esto no es así. Entonces, según la forma geométrica de esa red, también el estado de conciencia que puede expresarse. Y el triángulo es una forma sagrada en donde el alma está asociada a la conciencia, al aspecto crístico o alma, en donde eso significa que si nuestra trama etérica, podemos hacerlo también nosotros, maduró lo suficiente como para organizarse a partir de triángulos, significa que el alma encuentra un mejor vehículo para expresar su potencial. Y cuando eso se concrete, nosotros seremos iniciados, eventualmente maestros cuando se consiga otra estructura geométrica todavía superior. Y lo mismo acontece a nivel planetario, cuando la trama etérica del planeta se organiza a partir de triángulos, que implicaría entonces plasmar ese estado de conciencia a nivel físico, todos los reinos también vamos a progresar y el planeta devendrá un planeta sagrado, como son otros planetas sagrados, según los que se nos cuenta en el esoterismo, en el sistema solar, y nombra algunos: Mercurio, Júpiter, Venus. El planeta sagrado, se va a ver algo que por ahí no me quedó claro. ¿Tiene que ver que empiece la iniciación con la conciencia misma del espíritu del planeta? ¿O tiene que ver también, o ambas, con los seres que habitan en ese planeta, en ese lugar? Que van de la mano. La evolución de los seres de ese planeta tiene una afinidad con la evolución del ser cuyo expresión es todo el planeta.
Entonces, en la medida que nosotros vamos progresando, colaboramos con la evolución incluso de los reinos inferiores, el reino vegetal, animal, mineral, porque nosotros somos sus hermanos mayores, y también entonces estamos ayudando a la evolución de aquella entidad que se expresa a través de todo el esquema planetario. Y en la medida que esa entidad progresa, por su influencia, y eso también es astrología, energética sobre nosotros, también nosotros progresamos. Es como que todos nos ayudamos. Cada progreso individual colabora con la totalidad. Algo que hoy no te había preguntado, que bueno, me vino ahora que estábamos hablando del planeta Tierra. La carta natal tiene que ver con la visión geocéntrica, sería de vista desde el alma dentro del planeta, no como el Sol dentro del sistema. Bueno, entonces ahí tenemos un sesgo de la astrología actual, ¿no? Porque el centro que se asume es el planeta Tierra, y el planeta Tierra no es el centro del sistema. Entonces, eventualmente, en una astrología futura, tal vez, el mandala puede cambiar y tomar como centro el Sol, y entender entonces que desde ese centro las energías fluyen desde otra manera, haciendo otra geometría. Al Claro. relacionar o tomar nuestra astrología desde la Tierra, estamos vinculándonos con la geometría a través de la cual la luz viaja y la información entonces viaja con esta luz, que nos impacta teniendo una idea distorsionada del sistema. No tenemos una idea integral del sistema, tenemos una idea como acotada. Es como lo que dije antes, la conciencia localizada. En la medida que esa conciencia localizada se rompa y nuestra conciencia abraza al espacio, seguramente la carta natal tendrá que reajustarse a un mandala más integral, que en donde el sol es el corazón y no la tierra el centro. Que tiene que ver un poco con lo que estabas hablando hoy de la geometría sagrada de las iniciaciones de los planetas sagrados, que debe tener una gran influencia con respecto a la perspectiva que se vea desde si nosotros somos el centro o si el sol es el centro. Claro, Ahora, nosotros, según donde nos sentamos, por ejemplo, en una mesa hay una geometría que se organiza. Todo está relacionado al fluir de corrientes de información. Si nuestra mirada es heliocéntrica, es diferente que si estamos mirándolo desde la Tierra. La geometría que se organiza va a ser diferente. La información y la interpretación de esa información va a ser diferente. Entonces, en ese sentido hablo de geometría. Si nosotros ampliamos nuestra mirada y nos volvemos más inclusivos, o sea, más sintéticos, la geometría con la cual nos vamos a relacionar como caminos de la información va a ser más integral y no como un punto de vista condicionado. Eso yo es mi mirada, no es que lo leí en algún lado, pero lo veo a futuro, cuando la humanidad salga de su pequeño yo y se vuelva cada vez más inclusiva y empiece a reconocer la unidad de la vida subyacente de la que hablamos al principio. ¿Se entendió esto que estoy planteando? sí, sí, perfecto, ahora sí. Hoy estabas hablando del ciclo que estamos viviendo, que es el Kali Yuga, que es como la era más oscura del planeta y de la humanidad. Esto tiene que ver también con los grandes ciclos, porque hay cuatro ciclos que me gustaría que vos nos contaras, y si estos cuatro ciclos tienen que ver con el gran ciclo cósmico, que es un aproximado entre 26.000 años, vos me dirás si es así o no. A ver, lo que dije en algún momento de la entrevista era que nosotros evolucionamos, nosotros hablo de todo el sistema, en donde obviamente estamos también incluidos como individuos en ese sistema. Evolucionamos a lo largo de ciclos, y hay ciclos mayores y ciclos menores, es decir, hay ciclos dentro de ciclos. Un pequeño ciclo puede ser un día, en donde las energías van cambiando a lo largo de ese día. Se dice que cada 2 horas, por ejemplo, el ascendente cambia, ¿no? Pasando a lo largo de las 24 horas por los 12 signos del zodíaco. Después tenemos ciclos mayores, al día, que podemos ubicarlo en el mes, pero también a los 7 días. El movimiento de la luna marca un ciclo. El año solar es otro ciclo. Y después hay ciclos cada vez más grandes. Un septenio y después movimientos vinculados a, por ejemplo, Neptuno, Plutón, en donde el recorrido a lo largo del zodíaco implica más años. Desde la mirada aún más amplia se habla de la precesión de los equinoccios, o sea, que tiene que ver.
No solo la Tierra se mueve alrededor del Sol y sobre su propio eje, sino que cuando se mueve sobre su propio eje lo hace como un trompo, ¿no? Donde su centro va marcando muy lentamente un cambio, cada 72 años creo que es un grado, y va pasando desde una mirada retrógrada, es decir, desde Piscis a Aries, de un signo a otro. Y el recorrido del zodíaco de Piscis a Aries marca este ciclo que vos dijiste de 25.000 y pico de años. Si hacemos 72 años por grado y cada signo tiene 30 grados, bueno, ahí tenemos los años 2130 creo que da o algo parecido, habría que usar la calculadora, de cuánto es el Claro. recorrido eh, Por era, a lo digamos. como claro, por Por, era, entonces ahí hablamos de la era de Acuario, que si querés claro, después entramos en ese tema, de la era de vale. Piscis, que es la que estamos dejando, y cuando sumamos las 12 signos del zodíaco desde esa mirada, un movimiento mucho más lento y más profundo para todos los reinos, fíjense que en ese movimiento más lento implica también profundidad en las transformaciones, completamos un gran año solar del que hablaba Platón. Pero eso es solamente 25.000 años. El Kali Yuga, que es una mirada más amplia del ciclo del tiempo, de estos ciclos, o sea, de la Ah, mirada del estudio del tiempo, que es una ciencia esotérica de por sí, tal vez de las más profundas, y vinculada entonces a la astrología, claro. se habla de 432.000 años. El Dwapara Yuga, y el Kali Yuga sería la unidad. El Dwapara Yuga, es decir, dos veces la duración del Kali Yuga, sería el Kali Yuga está asociado a la era oscura de la ignorancia, donde prevalece el materialismo. El Dwapara Yuga, que es un ciclo dos veces en duración al Kali Yuga, que lo consideramos en unidad, sería la era de bronce, en términos de Platón. El Tetra Yuga, es decir, tres veces la unidad del Kali Yuga, sería la era de plata, en donde la luz cada vez va creciendo más, y la era dorada, el Krita Yuga, es cuatro veces un Kali Yuga. Esos Kali Yuga, Dwapara Yuga, Tetra Yuga y Krita Yuga, se dice que es un Maha Yuga, donde dan millones de años. Te fíjate, y en todo eso hay ciclos dentro de ciclos que arrancamos con el Claro. día y las horas. Es un Pero fractal del fíjense, fractal del fractal y cada vez se hace exactamente, cada así vez se más organiza, grande. por ley de economía Claro, incluso, la fractalidad está muy asociada con la ley de economía en el uso de los óptimos de los recursos. sí. Y cierta cantidad de Mahayugas, bueno, da un Kalpa, o bueno, Manvántaras, y de los Manvántaras vamos al Kalpa, que es un día de la vida de Brahma o el creador, con su noche, y después tenés el año del Brahma y la vida del Brahma, que son 100 años de un año. O sea, hablamos de miles y miles Sí, y miles de mil. millones de años, Claro. y todo esto está también asociado con la astrología. Wow. Así que es una ciencia muy profunda que da cuenta de lo macrocósmico y de lo microcósmico y cómo se enlaza eso. Eh, Así que me parece fascinante. Mucho de eso está relacionado a secretos de iniciación, pero algunas cositas se nos fue enseñando. Y bueno, a mí me gusta investigar sobre eso y también escribir. Sí, como vos decís, creo que, no sé, la astrología se debe profundizar, como que, no sé si toda una vida te lleva a estudiarla y cada vez siempre vas tomando más profundidad de este mismo conocimiento y de esta sabiduría. Claramente acá vos hablás de temas muy profundos que, bueno, que no voy a ahondar ahora en preguntarte todo eso porque nos quedaríamos días hablando, pero sí para que la gente tenga una noción esotérica de ciertos aspectos con respecto a este vínculo que los seres humanos tenemos con todo el universo y lo importante que es ser consciente de esto. Vos hoy también nombrabas el tema de la era de Acuario, que yo no lo tengo bien en claro, porque de todos los lugares que he leído, hay texto que te dice que ya estamos en la era de Acuario. Vos dijiste que, si no escuché mal, estamos como en camino a entrar y saliendo de la de Piscis. Bueno, que si nos querés contar qué sería una era, qué representa, que algo ya nos nombraste, y qué trae como evolución y como enseñanzas las eras. Bueno, como te conté, este movimiento de la Tierra, que está vinculado a esta precesión de los equinoccios y al recorrido de Piscis a Aries,
es lo que nos lleva a través de 2130 años, creo que hay que hacer la cuenta, pero son 72 años por grado, multiplicarlo por 30, ahí tenés lo que duraría una era, nos lleva a un recorrido profundo vinculado a las energías de cada una de las constelaciones. ¿Está bien? En donde todos los reinos están influenciados de una manera más intensa o profunda, como dije antes, desde una particularidad propia del zodíaco. Por ejemplo, cuando estuvimos en la era de Leo, se dice que se construyó, ¿cómo se llama? La guardiana de las pirámides. Ah, la La esfinge, Esfinge, la Esfinge. Después de ahí, fíjense que el movimiento no es hacia acá, no es hacia el signo que le sigue, Libra, sino hacia al otro. El movimiento, estamos en rotación desde Piscis a Aries. Después se pasó por la era de Cáncer, después se pasó por la era de Tauro. En la era de Tauro también tenemos mucho la adoración al becerro, ¿no? Al becerro de oro del Antiguo Testamento, o del Buey Apis en Egipto. Después se pasó a la era de Piscis, los dos peces, con la dispensación cristiana, el Maestro Jesús como uno de sus más grandes referentes, ¿no? De esa era. referentes, como incluso el avatar de la era. Y ahora estamos ingresando en la era de Acuario, en ese movimiento, como dije siempre, desde Piscis a Aries. No como hacemos a lo largo del año, que es de Aries a Piscis, ¿no? Nosotros arrancamos el equinoccio del año, o sea, el año solar, digamos, lo arrancamos con Aries, lo continuamos con Tauro y viene Géminis. Claro. En este movimiento es al revés. Desde Piscis, Acuario, Capricornio y así hasta llegar a Aries. Bueno, nosotros haciendo el recorrido de Aries pasamos a Piscis y de Piscis estamos pasando a Acuario. Ahora, ¿por qué digo estamos pasando? Porque de la misma manera que el día no termina en un momento justo y decimos acá comienza la noche, sino que la luz empieza a menguar y la oscuridad a crecer y hay un momento de conexión del atardecer en donde no está la luz plena, pero tampoco está la oscuridad ya totalmente presente, acontece algo parecido en el cambio de era. Entonces las energías de Piscis se van retirando y las energías de Acuario van ingresando. Aunque desde la mirada astronómica se puede decir que todavía faltan algunos años para que la constelación de Acuario esté propiamente plantada, las energías ya se empiezan a notar hace mucho tiempo antes. Entonces, Acuario es un signo de aire, está vinculado con el sentido de constelación, es el opuesto complementario de Leo. Leo es el Sol, Acuario son soles asociados a modo de constelación. Entonces lo grupal, el éter, el espacio, el aire, son elementos o cualidades vinculadas, asociadas a este signo. Y si vemos, lo que te pasé ayer, el texto este que te pasé ayer, hablamos sobre eso. Sí, mira, justo algo leí que es uno de los libros de los tratados tuyos. Si me permitís lo leo, las energías de acuarianas impulsan el desarrollo de la conciencia grupal, la entrada al mundo sutil, al mundo, supongo yo que debe ser espiritual, el acercamiento colaborativo entre las distintas especies y bueno, y la humanidad. Acuario es una etapa de ruptura, de ruptura y metamorfosis también de instituciones, tradiciones, paradigmas, la revolución tecnológica, conquistar el espacio, los viajes al espacio, bueno, algunas de las cosas que fui leyendo en lo que vos me habías enviado. Tal cual, entonces vos fíjate que la conquista se da a través del espacio, del aire, aparece el avión, se reducen las distancias, primero, no sé, con el auto, después con el avión, la internet o las comunicaciones que hacen que se den simultáneo, conexión con cosas que antes podían llevar meses, se acelera No, el proceso, se acelera la evolución, se acelera el acceso a la información, aparece el mundo virtual, aparece la inteligencia artificial, aparece la computadora, la tecnología avanza cada vez a pasos más grandes, o sea, todo eso tiene que ver con, aparecen los estados, naciones, ¿no? Con ese movimiento de sociales, en donde, digamos, el individuo sin perder su lugar, se enriquece con el grupo. Entonces, la conciencia social, no el socialismo, eso es otra cosa, esto lo aclara bien Anglada, la conciencia social está asociada a Acuario. El entrar en el mundo de la información, en el éter, está relacionado a Acuario.
Por eso el mundo virtual, por eso las computadoras, las comunicaciones, el satélite, son todos descubrimientos, tecnologías que están relacionadas con esta energía acuariana, cuyo regente es Urano, que trae transformaciones aceleradas, que trae rupturas de viejas estructuras, estructuras individuales, si se quiere, cuando miramos la carta natal, pero estructuras sociales, estructuras planetarias. Incluso en los distintos reinos va a haber cambios. Acuario se relaciona con el quinto rayo. Nosotros sabemos que la vida unas tiene 7 principales expresiones. Y esto también está asociado con la astrología esotérica. Y cada una de las constelaciones canaliza algunos de estos rayos. Y cada uno de los planetas también están vinculados con algunos de estos rayos. Por ejemplo, el Júpiter está vinculado con el segundo rayo, el rayo cuya cualidad esencial se dice que es amor sabiduría, que es la cualidad esencial, según lo que se nos cuenta, de todo el sistema solar. Y este sistema solar, el segundo rayo, amor sabiduría cósmico, tiene 7 subdivisiones en donde están los 7 subrayos. Esos 7 subrayos en el Antiguo Testamento, bueno, o en la Biblia se los reconoce como los 7 espíritus ante el trono, en el Apocalipsis, o las siete Ángeles luces, o arcángeles puede ser también. los 7 arcángeles también pueden ser, las 7 luces de la menorá se llama la, A eso ya no el sé. candelero judío, bueno, Ah, sí. tiene que ver con estos rayos, que son cualidades energéticas, aspectos psicológicos, si se quiere, del logos. O sea, de la vida en la cual nosotros nos movemos y tenemos nuestro ser. Estas cualidades energéticas encuentran su anclaje, su expresión y a través de las constelaciones y a través de los planetas. Entonces, la constelación de Acuario se vincula con el quinto rayo que tiene que ver con la ciencia, entonces ahí la emergencia de la ciencia en los últimos 200 años, los avances científicos y a través, por ejemplo, de la ciencia, al descubrir energías que no conocíamos y desde ahí entonces entrar en el plano sutil, como dijimos antes, en la aproximación al espacio o al plano etérico. Y de ahí vincularnos entonces con las inteligencias de ese plano sutil. Esa energía de Acuario se expresa, según el regente actual, digamos, que se lo considera en la astrología, vía Urano. Urano es un planeta vinculado al séptimo rayo. El séptimo rayo se dice que es de la magia y ritualismo. Entonces, hay una mixtura entre las distintas energías que cíclicamente se van relacionando para completar todo el desarrollo. Entonces, las energías de Piscis y relacionadas al sexto rayo de devoción, que fue tan fuerte en los últimos 2000 años a través de las religiones y el fanatismo de algunos movimientos, empieza a menguar en una medida para que otras energías ingresen y complementen el desarrollo. Entonces ahí entra Acuario con la energía de la ciencia, del quinto rayo, del avance científico y todo lo que hablamos. Entra entonces la energía de Urano como regente de ese Acuario con el séptimo rayo y aceleramiento de las transformaciones. Esa magia tiene que ver con descubrir el mundo invisible y empezar a relacionarlo con las inteligencias de ese mundo invisible. Y el séptimo rayo, fíjate lo que te voy a comentar, me parece interesante, en asociación con el quinto, es decir, de la ciencia, nos muestra mucho lo que está pasando ahora. ¿Por qué lo digo? Cada uno de los rayos también encuentra en uno de los reinos una mayor expresión. Se dice que el séptimo rayo, como es el último de la serie, y el que es el que, a través del ritual, es decir, del ritmo, precipita o da forma material a la voluntad y las ideas que están en el mundo invisible, ¿no? Entonces, lo invisible deviene visible. Y en ese proceso de precipitación o materialización, el séptimo rayo es el que conecta el arquetipo, si se quiere, con su expresión en tiempo y espacio. Por lo tanto, está vinculado con el reino mineral, sobre todo. Va a impactar en todos los reinos, pero está muy vinculado el séptimo rayo con el reino mineral. Y el quinto rayo está asociado con la humanidad, en el sentido que es el de la mente concreta, el de la ciencia y la mente concreta. Y desde ahí, Acuario impacta con el séptimo rayo, vía Urano, su regente, y con su propia energía del quinto rayo. ¿Qué Eso que, significa esto? Fíjense lo que está pasando ahora. Que el reino mineral va a ir evolucionando por esta nueva energía que le trae el séptimo rayo y que se va a servir la ciencia de la evolución de este reino. Entonces vos fíjate como nosotros, como hermanos mayores, colaboramos en la evolución del reino mineral, investigándolo, encontrando, por ejemplo, las distintas
materiales que podemos hacer a través del reino mineral y que se vuelven cada vez más sutiles, más La ligeros. conducción de la electricidad. Yo he visto hasta con plantas que están utilizando para crear electricidad. Es tremendo lo que se viene ahora, hoy en día, con el tema eléctrico y que, bueno, y el mundo mineral es un gran potencializador de Bueno, la también. energía atómica, ¿de dónde se extrae? De algunas partes, de algunas, digamos, átomos, uranio y plutonio del reino mineral. O sea, hay todo un descubrimiento de algunas cuestiones, de algunas características del reino mineral que antes no se tenían y que se están aprovechando para desarrollar al planeta y sobre todo a la humanidad. Ahora, este avance en donde nuevas aleaciones se conocen, en donde se empiezan a fabricar las computadoras, los robots, la inteligencia artificial, es un progreso que a través de la ciencia del quinto rayo adquiere el cuarto reino, porque las computadoras, la inteligencia artificial o los robots no dejan de ser la evolución del reino mineral en un sentido, Sí, porque están construidas de minerales, no es exacto. como el humano, la constitución humana. Aunque lo querramos hacer físicamente lo más posible, al humano sigue perteneciendo al reino mineral. Entonces está evolucionando el reino mineral por la colaboración del séptimo rayo, que viene de Urano, como regente de Acuario, y con la colaboración de del quinto rayo de la ciencia, la mente concreta, que viene de Acuario. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos generando la evolución del reino mineral y el reino mineral a través de las computadoras, etcétera, etcétera, los aviones, la inteligencia artificial, colabora a su vez en un proceso acelerado de evolución del ser humano. Y todo eso tiene que ver con Acuario. Ahora, ¿cómo nosotros vamos desde la inteligencia que veníamos pisciana, basada en la separatividad, a incorporar esta tecnología para que no se vuelva destructiva? Bueno, tiene que ver con un salto de conciencia que es el que propone Acuario. El salto de conciencia que propone Acuario es el desafío de salir del yo personal para incorporar la vida una, como reconocimiento esencial de nuestra realidad. Entonces, en la medida que nosotros rompemos las barreras y nos empezamos a descubrir con esa conciencia de síntesis, por eso el nombre de nuestro grupo, esta tecnología nos va a ayudar al proceso de evolución. Si nosotros seguimos cristalizados en nuestras identidades, que tienen que ver no solo con lo personal, identidades nacionales que se separan de otros países, bueno, esta tecnología puede ser muy destructiva. ¿No? La tecnología atómica se puede utilizar para cosas productivas o para generar una bomba y matar mucha gente. Sí, eso Entonces, justo te lo que estaba. depende es nuestro cambio de conciencia. Y Acuario está ayudando a que este cambio acontezca. Y como la primer decanato de Acuario está regido por Saturno, bueno, el proceso es un proceso duro, un proceso de donde el karma precipita, un proceso donde hay que romper viejas estructuras y generar nuevos cimientos, un proceso de mucha transformación. Saturno es un maestro de rigor generalmente, hasta que nos acoplamos, hasta que nos amigamos y entonces nos abre las puertas incluso de la iniciación. Sí, eso que estás comentando, Seba, digamos como, bueno, todo lo bueno y la parte de luz, digamos, que trae la era de Acuario, del crecimiento a nivel conciencia y a nivel también tecnológico del ser humano, pero también ver la contraparte, la parte oscura, que si el ser humano no hace un cambio, que vos decís esto de moverse de su yo. Y acá, como psicólogo, te quiero hacer esta consulta, porque hoy está también la espiritualidad, esta New Age, en donde te dicen que el ego es algo malo, que hay que matar el ego, que ¿cómo vos o qué le podrías decir a la gente que está en este proceso de entender que el yo y verme a mí como centro de todo? No es bueno ni para la persona ni para el resto de vida, pero cómo poder empezar a desplazarlo como de a poco y tampoco, no sé si ser tan drástico, decir, bueno, matar el ego, destruir, porque hay mucha información que habla de eso. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué podés Bueno, transmitir de esto? Blavatsky dice que la mente es la matadora de la real y dice destruye al discípulo al destructor. Y lo real significa
o da cuenta cuando habla de lo real desde la mirada esotérica de la unidad de la vida, de aquello que en esencia no cambia. Nosotros vivimos en la apariencia, en esa apariencia nos identificamos con los vehículos y quedamos circunscriptos a una identidad relacionada con el cuerpo, las emociones y el pensamiento concreto. Entonces, la personalidad se constituye en nuestra etapa evolutiva, en la mayoría de nosotros, a partir de identificarnos con un cuerpo mental influenciado por un cuerpo emocional, los deseos, las pasiones, las emociones, encarnado o cristalizado en un cuerpo físico. Entonces nosotros creemos que somos un cuerpo. Y en esa creencia, desde ahí nos relacionamos con el mundo. Entonces nos relacionamos desde una parte muy cristalizada y acotada, y hay un montón de información que está presente, pero no captamos. Y en esa mirada acotada que tenemos de la vida, interpretamos e interactuamos con esta vida. Y generamos entonces separatividad. Se organiza un núcleo ficticio, pero que nosotros tomamos como válido porque en tiempo y en espacio nos identificamos con las envolturas. Las envolturas en realidad son inteligencias, a las cuales se les llama devas o elementales, que tienen su evolución y que nosotros tenemos que colaborar en que progresen, pero cuando quedamos tomados por la conciencia inferior, que es con respecto a lo que sería como nosotros como alma, quedamos tomados por ese tipo de inteligencias, por ese nivel de conciencia, entonces creemos que eso somos y desde ahí nos relacionamos con el mundo a partir de una separatividad. Y la causa de todos los pecados, por decirlo de un modo, pecado es errar, no es, hay que destacar un poco la connotación Errar en el blanco. religiosa, claro. Todos los errores surgen a partir de esa percepción errada, de sentirnos distanciados, divididos, separados del resto. Lo que va a proponer Acuario es romper con ese estado de conciencia localizado y adquirir, en principio, la conciencia grupal. Entonces salimos del Sol para entrar a una constelación en donde cada uno es un Sol, pero se vincula con los demás, se integra. No es porque uno puede creer que la conciencia social es sinónimo de populismo, es sinónimo de conciencia de masa. No, no, no. Eso es eso es de la era pasada, en donde ciertas personalidades con fuerza manejaban a las masas, muy autocentradas, pero que identificadas con un líder, y caían en esa conciencia de masa que era poco creativa y muy fácil de manipular. Y llamamos a eso conciencia social de una manera errónea. Lo que propone Acuario es que cada uno encuentre su individualidad, es decir, su chispa divina que suena con el fuego sagrado, el fuego del sagrado entendiendo a la vida una, a Dios, y que desde ahí colabore desde su todo su potencial y lo pueda plasmar en, si se quiere, en tierra, para que la unidad, el grupo crezca. Entonces, no es la ilusión de separativa que nos lleva a masificarnos, sino es la conciencia de la unidad con la vida que nos eleva en un estado de de una síntesis mayor. En vez de masa, grupo. Grupo como síntesis en donde cada uno aporta su luz, entendiendo que hay una base común, esa inteligencia subyacente, y que esa base encuentra su expresión más genuina, más rica, en lo bueno que cada sol puede aportar a la constelación. Eso es el camino, ese es el que tenemos que recorrer. Es que no es solo hay que hablarlo, hay que vivenciarlo. Y matar al ego en el sentido, si lo hacemos no metafóricamente como lo plantea la voz del silencio y que dije antes Blavatsky, Claro. mata al discípulo destructor, sino el querer matar al ego es el mismo ego que se disfraza y quiere engañarnos porque quedamos tomados por ese nivel de conciencia, creyendo que podemos trascenderlo luchando contra él. Y no lo Claro. resistáis al mal, decía Jesús. Entonces no es luchando que se puede trascender ese nivel de conciencia, porque es dar vueltas siempre lo mismo. Es comprendiendo, observando, entendiendo y no alimentando los patrones en los cuales nos venimos identificando, que lo irreal finalmente tiene que superarse porque la base, lo verdadero, la unidad subyacente, si es que existe, tendrá un espacio donde manifestarse, donde exteriorizarse. Entonces, como dice Krishnamurti, no es a través de lo conocido que vamos a dar con lo desconocido, que para nosotros lo desconocido es esta unidad de la que tomamos como hipótesis, sino es reconociendo todos los condicionamientos de eso con el que nos identificamos, por ejemplo, el pensamiento, que es la carga del pasado, individual y colectivo, ¿no?
en la medida que ese reconocimiento es profundo, en ese silencio, por darnos cuenta que no es más de lo mismo, en ese silencio que implica no es por acá, que en esa comprensión profunda, se genera el espacio para que lo que es se expresa a través de nuestro sin condicionamiento. Y cada uno entonces, siendo la totalidad en tiempo y espacio, pueda manifestar eso genuino, único que le aporta el sistema. Y eso es un poco la conciencia acuario, esa conciencia grupal de creatividad, de complementariedad y de síntesis. Y que es también un proceso que se va dando día a día, que no hay una meta a donde haya que llegar, sino que es una transformación diaria que vamos haciendo todos y que también esto va a llevar a grandes cambios laborales, de ambientes también laborales, en donde las personas empiezan a tener un poco más de altruismo con otras personas. Yo creo, bueno, que el tema de, por ejemplo, la medicina, la salud, va a tener, ya está dando un giro con la integración del ser humano en estos aspectos, en lo mental, en lo emocional y no solamente tratar a la persona de un modo materialista, en donde es un cuerpo y al cuerpo hay que hacerle un diagnóstico y darle un tratamiento, sino algo que sea integral, en donde ya no se ve a un cuerpo, sino se ve, como vos decís mismo, a la esencia, a esa persona y que esa persona también empieza a conocer su cuerpo, que es una de las cuestiones importantes en esta transformación que vamos haciendo, es empezar a entrar en contacto con nuestro cuerpo, conocerlo y tener un cierto respeto en lo que comemos, en lo que escuchamos, en cómo lo tratamos, en qué tipo de hábitos empezamos a tener y que ayuden a esta transformación que hacemos de manera individual, pero a la vez termina siendo colectiva y termina llevándonos a todos en un tiempo a un estilo de vida, espero yo, que mejor con todo este movimiento de energía que ya está avecinándose, ya está ocurriendo. Seba, y este año estaba leyendo un anuario astrológico en donde el 2025 hay movimientos de planetas que son más lentos, como es Neptuno, como es Urano, como es Plutón, que entran en otros signos zodiacales y esto también en este año va a traer grandes movimientos. Si hay algo que vos quieras aportar con respecto a la visión de este año que vos tenés y de lo que hayas estudiado en la carta, digamos, del planeta Tierra. Bueno, los movimientos de los planetas transpersonales, aquellos que se mueven más lento, tiene un impacto global. Nuestra carta natal se lo estudia más que nada vinculado a la casa. La casa es ese aspecto de la vida en donde está ese planeta o donde entra ese planeta en su movimiento. Entonces hay planetas que, por ejemplo, Plutón, que tarda cientos de años en girar alrededor del Sol, lo mismo Neptuno, y Urano, son los tres planetas transpersonales que son 7 años por signo, 7 por 12 es la cantidad de años que tardaría en dar una vuelta al zodíaco. Y estos marcan generaciones, entonces según la posición que en cada momento ocupan, las generaciones, por eso se dice que son transpersonales, que van a emerger con una impronta particular a esa configuración que en esos tiempos se fue dando. Eh, Todo movimiento de estos planetas, el pasaje a otro signo implica un nuevo shock energético, un nuevo shock informacional vinculado con el signo en el que va a estar muchos años trabajando. Entonces son procesos lentos en relación a lo que puede ser los otros planetas y que, como dije antes, abarcan generaciones enteras y que en general no suelen o sea, en una encarnación no se suele vivir todo el movimiento de, de estos signos alrededor del zodíaco. Entonces, salvo Urano, que bueno, hay gente que vive 80 y pico años, pero todavía no vivimos todo un movimiento del zodíaco por estos planetas. Pero sí va a impactar a nivel grupal cada vez que cambie, y ahí entonces desde ahí no va a colaborar en las transformaciones que tienen que darse en estos ciclos. Ahora Plutón está ingresando a Acuario. Y bueno, Plutón es llama en la tradición de la India. Yama es el dios de la muerte y Yama también implica regulación. Plutón es como la octava superior de lo que sería Saturno. Entonces, sus trabajos son muy profundos, lentos, de mucha intensidad, de mucha transformación.
y lo que no sirve va a empezar a salir para poderse transmutar, para poderse trascender. Y entonces ahí lo podemos ver vinculado a las energías de Acuario. Entonces, cosas que ya no van a ser propicias para esta nueva era, posiblemente en estos largos años que va a estar Plutón en el signo de Acuario, van a empezar a tener su muerte y transformación. Esto Lo que también pasa es va a que la vida es tan repercutir, creativa que uno no sabe por dónde va a venir. O claro, sea, una misma energía puede tener diferentes niveles de expresión. Entonces, no, predecir eso hay que tener mucha intuición, habría que ser ya un iniciado. Pero sí, evidentemente, va a haber una transformación profunda vinculadas a energías de Acuario, vinculadas a la tecnología, vinculados al modo de asociarnos, a los grupos, a, a todo lo que Al, tenga que ver con el Acuario. ambiente climático también, Seba, con respecto, por ejemplo, a esto que está pasando en Argentina, que hubo un montón de lugares en donde se prendió fuego, no solamente en Argentina, sino en otros países, como desastres naturales. ¿Tienen que ver con estos Bueno, movimientos que los estamos desastres hablando? naturales son cíclicos también, ¿no? O sea, si nosotros estudiamos un poco la historia del planeta, hubo glaciaciones, incendios hay en todos lados, en todos los tiempos, no solo provocados por el hombre, sino la misma naturaleza se recicla. Pero sí, hay momentos energéticos que pueden ser más propicios para que ciertos acontecimientos serenos, erupciones volcánicas y demás, pueden darse de manera más propicia con la configuración de algunos planetas en diferentes signos. Así que sí, eso es parte de esa transformación, de esa muerte y resurrección que propone Plutón, si se quiere, entre otros planetas. Yo lo que creo es que va a haber una transformación profunda este año, porque también se dice que hay un concilio de Shambhala, un concilio de la jerarquía de maestros que guían la evolución planetaria, que se hace cada 100 años y se dice que este año en Huesac, en la luna llena de Tauro, va a acontecer. Y un impulso, eso implica de primer rayo muy presente, o sea, de la voluntad. Y la voluntad lo podemos vincular, si se quiere, con Plutón. Rompe con lo caduco de manera muy potente y en los concilios anteriores estuvo precipitando karma planetario. Entonces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en algún punto fue acontecimientos que tenían que ver con afluencia del primer rayo de la voluntad desde Shambhala. Y este año algo de eso va a pasar. Bueno, Plutón cambió de signo, va a afectar entonces a lo grupal y puede ser entonces que esté vinculado desde algún lado con esto que te cuento del primer rayo y que de Shambhala, el centro este el más alto del planeta, donde la voluntad de Dios es conocida y los que guían la evolución planetaria van a En un plano impactar. metafísico, estamos hablando que Shambhala está localizado, que es donde están las jerarquías, eh, Sí, y el rey. está a nivel energético, invisible para nuestros ojos. Recordemos que lo invisible es la causa de lo visible, ¿no? Nuestros Exacto. pensamientos precipitan como cosas. En su propio plano son cosas, pero no lo vemos, pero según lo que pensamos, cómo actuamos, según cómo actuamos, generamos nuestro destino y nuestro vínculo con la vida. Entonces todo es de lo invisible a lo visible. Este centro Shambhala, el más alto del planeta, va muy revinculado con la voluntad, va a hacer, según lo que se espera, una nueva afluencia de energía que va a impactar con este primer rayo, que es destructor en algún sentido, para construir algo nuevo. Podría estar, si se quiere, relacionado con el dios Shiva. Y desde ahí yo creo que se van a acelerar cambios. Posiblemente al principio impacte a nivel fuerte de destrucción de sistemas, de ideas, de lo que tenga que ser, para que después algo nuevo pueda surgir, porque tienen que construirse formas más adecuadas para que el estado de conciencia de Acuario encuentre precipitación. Y acordate que el séptimo rayo es el constructor de formas y es el que está presente vía Urano en esta época también muy fuerte. Entonces tenés las energías de Acuario, las energías del séptimo rayo, actuando con el primer rayo de la voluntad que ahora viene con todo. Y bueno, y todo esto tiene su correlato, como dijimos, en la información que nos traen los astros. ¿Vos creés que, como fue en la era de Piscis, que hubo un avatar, en la era de Acuario, a través del estudio de lo que vos hayas leído de varios autores, podría llegar a haber un avatar también para esta era o alguien, algo que, que traiga como una enseñanza para esta era? Bueno, eso seguro. No,
Según las distintas tradiciones, eh, se espera el avatar y hay diferentes niveles de avatar. Entonces hay que ir un poco a los libros del maestro tibetano y estudiar sobre el tópico de los avatares. Hay avatares de ser razas raciales, hay avatares eh, de algún reino, hay avatar de un planeta, hay avatar cósmicos. Se dice que hay un triángulo que trabaja ahora, que es el avatar de síntesis, una energía avatárica a nivel de todo el sistema solar, que desciende a nuestro sistema solar, con el espíritu de paz, que es otra energía solar, una inteligencia solar, que todavía para nosotros es muy desconocida, y el mismo Buda construyen un triángulo en cuyo centro está el maestro de los maestros, el Cristo, Maitreya, como fuerza avatárica que va a descender a través de la jerarquía de los iniciados y posiblemente a través de su propia expresión física, pero él no queda limitado a un cuerpo, sino es un estado de conciencia en donde va a colaborar con la evolución. Si tomamos lo que plantea el maestro Kumar, un gran iniciado del ashram de las montañas azules, recibió esta energía de síntesis que la ancló en el planeta y la transmite a través del sonido en ciclos de 60 años, que tiene que ver con todo un proceso de evolución en esta era de Acuario. El mantra es CVV y es a través de invocar esta energía que está vinculada con la llama violeta cósmica, Cosmic Violet Vibration, que implica transmutación, implica muerte de lo caduco y apertura a nuevos estados de conciencia, aceleramiento del proceso kármico, neutralización del karma, para que las nuevas energías desciendan al planeta. Entonces este sería un avatar, el avatar de Acuario, similar a lo que pudo haber sido Jesús como encarnación de la conciencia crística en el pasado. Entonces tenemos por un lado a Maitreya con ese triángulo, complementando su trabajo con este Ashram de las Montañas Azules, del maestro Agastia o el maestro Júpiter, según lo conoce la teosofía, cuyo un gran iniciado fue el maestro al quien conocemos como Sibi y que ancló, según lo que cuentan, allá por 1910, cuando el cometa, la cola del cometa Halley tocó el planeta, la energía de síntesis que llegó a todo el sistema solar, no solo al planeta, y entonces a través del sonido, esta energía empieza a trabajar y a transformarnos al reino humano, pero a los demás reinos también. Y nosotros entonces proponemos trabajar con este mantra en CVV 2 veces al día a través de la meditación. También se habla, por ejemplo, de Krishnamurti, que Krishnamurti fue, según lo que cuenta Anglada, un avatar de la energía de Acuario. Él nació con Sol en Tauro y ascendente Acuario, y él lo venía a romper un poco con las estructuras del pensamiento asociadas al ego, al yo personal, para abrirnos a una experiencia, a una vivencia de algo nuevo que no puede ser descrito con los patrones o las categorías del yo personal, del ego, que es pasado, que es tiempo, y no puede dar cuenta de lo atemporal y lo inclusivo que es esta vida una, a la cual también nombramos antes. Entonces hay distintos niveles de avatar, hay distintos niveles de maestros que están trabajando en la evolución. Entonces yo tomaría como avatar, según el maestro Kumar, al maestro CVV y todo el trabajo que nos propone él de transformación y neutralización del karma, aceleramiento del proceso evolutivo de todos los reinos, al triángulo entre el avatar de síntesis, que es el que se manifestó a través del maestro CVV, el espíritu de la paz y el Buda, como triángulo por el medio del cual nuevamente el Cristo, como lo hizo a través de Jesús, vuelve a encarnar, y en esta vez no solamente se habla de que Él va a encarnar, sino de la conciencia que Él representa a través de los iniciados y maestros de la jerarquía. Entonces habla también de la exteriorización de la jerarquía en cuerpos físicos. Cuerpos físicos no solo es carne y hueso, sino también etéricos, es heterofísico que se habla. También se habla del avatar de los animales, una conciencia que está influenciando a la humanidad para que se dé cuenta de la locura del holocausto que le está haciendo al reino animal, sus hermanos menores. Entonces hay como distintos niveles de avatar y distintas expresiones avatáricas, que significa descenso de la divinidad. Y todos nosotros, como aspirantes, podemos también ser en nuestro nivel una encarnación de esa conciencia. Y se habla del nuevo grupo de servidores del mundo también como un nexo entre la humanidad y la jerarquía, para que estas energías acuarianas, estas energías divinas, o el avatar pueda tomar cuerpo según el propósito para esta era de Acuario. Así que bueno, hay mucho por descubrir, se va a ir
posiblemente revelando a lo largo de los años. Lo que pasa es que tal vez en una vida solo no lo vemos, porque hablamos de 100, 200, 300 años, pero ya los cambios se están acelerando cada vez más. Bueno, Sebas, wow. Fue una masterclass impresionante de todos los temas por los que hemos recorrido. Agradezco muchísimo todo lo que has compartido. Eh, ¿Y qué es con lo que quieras despedirte para las personas que nos vean? Lo que quieras compartir, algún mensaje y volver a repetir las redes sociales para aquellas personas también, como dijimos hoy al comienzo, que quieran empezar a estudiarse, a profundizar en ellos mismos, a entrar en otros estados de conciencia, a entender la vida desde esta perspectiva mucho más amplia, armoniosa y también que trae momentos bruscos porque romper estructuras y creencias tiene sus sacudidas, pero a la vez tiene momentos de gran entendimiento y de paz. Así que bueno, Seba, con lo que quieras vos finalizar, Bueno, yo creo que lo que nos aporta la enseñanza espiritual es un mapa de un camino que no termina nunca, que se dice es un camino hacia el infinito, que tiene que ver con el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento implica siempre abarcar más parcelas de vida, o sea, volverse cada vez más incluyentes. Esa es la síntesis. Las herramientas con las que contamos, se dice que son el estudio, ¿no?, de las enseñanzas sagradas, la aplicación de esas enseñanzas en la vida diaria, el estudio de uno mismo, reconocer los patrones, para eso la astrología, como hablamos, es una herramienta fundamental, reconocerlos y trabajar para trascenderlos. El otro pilar fundamental es la meditación, el alineamiento, el estar atento, la observancia, la interiorización, el cultivo del silencio, para construir lo que se llama el antacarana, el puente de conciencia. Entonces que la identidad que hoy se nida al yo personal, que se siente un cuerpo, que está coloreada por las emociones y queda cristalizado en los pensamientos, se transforme, se rompa esa cristalización, esa vasija, como dirán en la cábala, y encuentre algo diferente. Si lo describimos, ya lo estamos condicionando. Entonces, para que a través de la meditación pueda romperse ese condicionamiento y aquello, si existe, bueno, devenga a nosotros. Y eso tiene que ver con la construcción del cuerpo de luz, el cuerpo de gloria del Cristo, en poder trascender eventualmente la muerte, que es lo que se propone también en la era de Acuario, algo muy importante que no profundizamos, se lo podemos dejar para otra charla. por supuesto. Y es un poco la promesa también del maestro Sivivi a través de ese trabajo con el sonido. La meditación grupal, sobre todo, individual de cada día y de instante en instante, como decía Krishnamurti, pero grupal también, y todo eso lo que el impacto que tiene en nosotros y en el medio, un impacto favorable, y el servicio como instinto del alma, y servicio como salir del yo tan personal que está circunscripto en sus problemas para empezar a abrirse hacia los demás y a través de ese vínculo y de ese dar, aprender, perfeccionarse y conectarse con la vida mayor. Así que estudio, meditación y servicio son las herramientas de autotransformación personal que van a impactar no solo nuestra vida, sino favorablemente en los demás, y son las que tenemos a mano para desde donde estemos arrancar en este proceso de autoconocimiento y de autotransformación. Y en este contexto es entonces que los invitamos a nuestros grupos de trabajo por Zoom. Después, en todo caso, compartí el link para que la gente lo pueda ver, o tenemos grupos también de WhatsApp en donde mandamos información, distintos grupos, donde mandamos información vinculados a las distintas reuniones que tenemos, a los distintos trabajos que hacemos, en donde ahí, además de tener acceso a la información que vamos a mandar de manera gratuita, van a tener el link de los trabajos que vamos a comenzar ahí con las energías de Aries todos los días. También tenemos un canal que eso lo puedes compartir, donde las distintas reuniones quedaron grabadas, hay como 600 charlas que ya hace años venimos trabajando, desde libros como Los pies del maestro, de libros de astrología, de libros de la voz del silencio, Doctrina secreta, Tratados sobre fuego cósmico, libros como el de Gatole, Una nueva tierra, vinculado entonces también, si se quiere, desde otra mirada con estas energías de Acuario, cómo van a empezar a plasmarse en la conciencia y la evolución de la humanidad. Así que bueno, mi palabra final es invitar a este trabajo de autoconocimiento, de estudio, meditación y servicio, y a que se sumen a los grupos que proponemos para que seamos más, que la difusión crezca,
la difusión de la enseñanza crezca y empecemos a formar esos grupos acuarianos que en la medida que nos conectemos vamos a hacer cada vez más y transformar así el planeta. Colaborar en esta transformación del planeta, desde el lugar que cada uno nos toca. Y algo importante es aclarar, que justo lo dijiste, que son grupos de estudios gratuitos en donde la gente puede participar libremente, que es un grupo muy lindo, lleno de personas que todo el tiempo están nutriéndose, mandando información a los grupos, libros, y las clases las dan también diferentes personas. De hecho, el primer podcast fue con Ángel, que es una de las personas que el año pasado estuvo también dando algunas clases con algunos libros. Así que bueno, Sebastián, nuevamente agradecida, invitado las veces que quieras participar y exponer, bueno, la infinidad de temas que sabés y que de hecho lo haces de una manera amplísima, profunda, y es muy grato siempre escucharte. Así que bueno, muchas gracias. Voy a dejar todos los contactos de Síntesis debajo del video en la descripción. Gracias a todos por estar. Recuerden de darle like, compartir el video, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo podcast. Chau. Muchas gracias, bendiciones. Recuerden que nos pueden seguir como comunidad-esotérica en Instagram, en Spotify como Comunidad Esotérica. Los invito a darle like, a que comenten y a que compartan. Y por supuesto que se suscriban. Hasta el próximo episodio.